Señoras y señores, muy buenas noches y como siempre sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta su televisión cercana como es Costa del Sol con el espacio El Turismo, nuestra industria. Programa recurrente, programa que les pueda sonar, pues miren, puede ser recurrente y vamos a sonar todo lo que haga falta mientras que el COVID siga habitando entre nosotros, porque no cabe duda que es, bueno, pues es la pandemia la que nos está poniendo en jaque a nuestra principal fuente de riqueza, como es la del turismo. Si le diéramos a la moviola, 4 meses atrás, aquí estaba nuestro invitado, como es Luis Callejón, presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, AECOS, y contábamos cómo eran las circunstancias. Yo no sé si estábamos en la primera o estábamos en la segunda ola, posiblemente sería la segunda ola, ya hemos superado la tercera, aquí nos volvemos a encontrar y lo que te rondaré, Morena, a lo largo del próximo horizonte. Lo cierto es que, ¿quién iba a decirles, quién iba a decirnos a todos que íbamos a estar haciendo efemérides? Un año. Se cumple, ¿eh? ¿De cuándo? Ni, bueno, pues ni los más pesimistas podían intuirlo. Lo cierto es que las circunstancias mandan y ya estamos llegando a ese año donde se paraliza toda la actividad turística, no solamente de España, sino del mundo mundial, y aquí estamos nosotros desde nuestro ámbito, como es la Costa del Sol, intentando, como zona de vanguardia a nivel internacional sobre el turismo, de cómo lidiar las circunstancias. Pues por eso el programa es recurrente, por eso el programa les puede a ustedes sonar, pero a lo mejor por eso el programa puede tener un horizonte distinto, y para ello yo vuelvo a dar las gracias y a saludar a nuestro ya amigo y habitual contertulio, como es Luis Callejón. Luis, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a vosotros por llamarme. La verdad es que nos encantaría tenerte más habitualmente, a lo mejor, que en estos 4 meses, porque la actividad turística fuera pues como la del año 2019, ¿quién lo iba a decir? Histórico, ¿no? Y sin embargo, estamos aquí dándole a la moviola, intentando cómo mirar el presente y el futuro ante una crisis que ni gente como tu padre, Luis, lo podía imaginar, ¿no? Qué buena falta nos hubiera hecho tener a Luis Callejón padre para que con su experiencia nos hubiera a lo mejor dimensionado la situación en la cual nos encontramos. Pero a lo hecho pecho, y aquí estamos los hijos de los padres para ir hacia adelante. Luis, 4 meses atrás, 4 meses por delante. ¿En qué momento nos encontramos? Por decir qué ritmo estamos llevando dentro del sector hotelero de la Costa del Sol, la actual situación de crisis. Bueno, a día de hoy seguimos con un 80%, un 75% diría yo, de establecimientos cerrados dentro de lo que es la oferta que tenemos en la Costa del Sol. Está prevaleciendo abierto el de ciudad, que es donde hay un poquito más de movimiento, pero hablamos de personas que tienen que moverse por trabajo, no por ocio. Por ocio hay muy poco, no hay prácticamente nada. Tenemos las fronteras de Andalucía cerradas, luego la comunicación entre provincias también está cerrada. La situación no es fácil y toda la oferta de sol y playa que tenemos en la Costa del Sol, pues obviamente está al 90% cerrada. No hay prácticamente nada abierto que dé servicio del vacacional puro y duro. Eso es lo que tenemos a día de hoy. Así vamos a seguir un tiempo, porque no tenemos luces donde nos digan tal día vamos a empezar a reactivarnos. Sí lo ha dicho el gobierno británico ha puesto el 17 de mayo para empezar a volar, a que salgan sus ciudadanos del país y puedan moverse por ocio. Ha puesto inicialmente esa fecha. Esperemos que todo vaya bien para que se pueda cumplir y empiecen a volar y tengan un poquito más de confianza, que es lo que le hace falta recuperar a nuestros clientes, la confianza, que ahora mismo la tiene perdida. No sabe cómo va a tener que volar, no sabe si va a tener que llevar un pasaporte, si va a tener que estar vacunado, si va a tener que llevar un PCR, un antígeno. Ya son tanta terminología y tanta obligatoriedad para irse de vacaciones y ser feliz, que posiblemente se posponga un año más. Pero tenemos que estar ahí trabajando para que eso no ocurra, sino que ocurra todo lo contrario.
Pero como te comento, la situación ahora a día de hoy es la misma que hace 4 meses. Estamos viendo que volvemos a repetir los mismos errores ola tras ola. Es decir, hacemos lo mismo que hemos hecho para que favorezca la subida y los picos. No establecemos estrategias donde podamos plantearnos cómo vamos a abrir. ¿Esto qué va a ser? ¿Que tengamos el 70% y ya todo normal? ¿Por qué no hacemos una fase para que este verano, si no lo tenemos abierto, es decir, que no tengamos ese 70% de la población vacunada para bueno, la inmunidad de rebaño, que se suele decir, pues por lo menos que tengamos un plan B donde podamos salvar alguna industria? Nosotros no nos planteamos ya la situación de volver a repetir un verano como el año pasado, y lo vemos muy probable que se vuelva a repetir. Pero si no trabajamos medidas para que pueda devolverle la tranquilidad al cliente, va a ser todavía más difícil. Claro. La verdad es que el reto es importantísimo, ¿no? Porque por un lado tenemos la falta de tiempo en cuanto a los plazos a lo que esto pueda normalizarse o recuperarse. Pero también tenemos la incertidumbre del cómo. ¿Cómo va a ser? Igual, mejor, distinto, de otra manera. Y 3, cuando tú arrancas con todas estas variables de por medio, tienes que ver cómo es tu entorno competitivo. ¿Qué han hecho los demás? Hemos hecho nosotros los deberes, no hemos actualizado, hemos sido imaginativos, hemos sido, no sé, astutos a la hora de plantear estrategias que puedan, ponernos en el lugar donde debemos de estar por nuestra excelencia, como es en la punta de la vanguardia turística. Se abre un horizonte, yo diría, no sé, si a lo desconocido, pero por otra parte al abismo. ¿Por qué? Porque llevamos un año perdiendo dinero, la economía quebrándose, me decían alguien el otro día, desangrándonos poco a poco, ¿verdad? Pero con esas variables sobre cuáles son los horizontes. El sector, hasta ahora mismo, el sector de los hoteles en la provincia y la Costa del Sol, ¿tiene números negros de víctimas que hayan dicho cierro y ya veremos? Ahora mismo, aunque los que estén abiertos, estamos hablando de un 20, 25, 35%, se mantienen, pero habrá otros que estén cerrados y estén a la espera de, incluso a lo mejor reformando, o a lo mejor eso, potenciándose. Pero habrá otros que hayan dicho, ya veremos. ¿Cuál sería ese panorama de nuestra industria hotelera en cuanto a esas 3 vertientes que podemos plasmar? Pues bueno, a día de hoy ya hay empresarios muertos, ya hay caídas. Los pequeños no tienen pulmón para aguantar un año sin ingresos. Hablamos de empresarios medianos. De empresarios mediano, pequeño, mediano y grande. Hablemos de los 3 modelos. El pequeño no tiene posibilidad de sobrevivir, no tiene ninguna posibilidad. Un año sin captar ingresos y teniendo que pagar religiosamente todos los impuestos es inviable. O estás pillado con la herencia de tu abuela, que son millones y millones de euros y te lo estás gastando ahí, perfecto. Pero no es el caso, ¿vale? Claro. Esos ya prácticamente desaparecen del mapa. Se reconvertirán en, no lo sé, pero habrá movimiento, o se venderán, obviamente. Pero a los pequeños no les interesa a los grandes inversores, porque hotelitos con 15, 20 habitaciones, eso es más un tema familiar, es decir, son empresarios que llevan toda la vida, que llevan con ese rinconcito, le ponen todo su amor y ponen a funcionar esa oferta. Los grandes hoteles les interesan los macronúmeros, en todos los sentidos. Correcto. El mediano está a punto, porque tiene los mismos inconvenientes, pero es más grande y ya tiene que afrontar determinados pagos con los ERTE, situación que el otro no tenía que afrontar porque eran menos de 25 empresarios, no tenía que pagar nada y fuera, pero aún así no ha podido sobrevivir. Le queda muy poco. Si este verano no hay solución, es decir, que tengamos unos números de un 60%, no va a sobrevivir. Y después los grandes tienen pulmón, los grandes tienen infraestructura,
cierro aquí, abro allí, abro, este me está dando más riqueza, lo voy mezclando. Basculan. Y en el peor de los casos, me fusiono, ¿vale? Que eso veremos porque lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Hemos visto en determinadas crisis cómo determinadas cadenas absorbían a otras. Claro. Y hacían ya un paquete conjunto donde iban mejorando incluso en ambos dos. Eso lo vamos a tener, eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este año y principios del otro. Cómo va a ocurrir cosas de este tipo para poder salvarse, porque sin gasolina el coche no anda. Cierto. Y no hay gasolina, que la gasolina son nuestros clientes. No podemos ir a buscarlos, no podemos traerlos, no podemos seducirlos, porque no sabemos cuándo los van a dejar de salir de sus países o cuándo los vamos a dejar entrar en nuestras regiones. Entonces, esa incertidumbre hace que todavía sea más dificultoso el desarrollar estrategias para salir a nivel empresarial. Porque si a mí me dicen el día 1 de junio usted va a tener un chorro de clientes porque ya se abren todas las puertas, yo me establezco mi estrategia a partir de eso y empiezo a ver qué número de pernoctaciones puedo conseguir. Haces un plan de viabilidad en base a esas fechas. Que a lo mejor no tengo que abrir en junio, tengo que abrir en julio. Vale, pues perfecto, pero yo ya tengo datos para poder analizar eso. Ahora estamos en un momento de falsa incertidumbre. Repetido del año pasado, cuando salíamos del confinamiento total y empezaban a verse los números de intenciones de viaje y la Costa del Sol era uno de los destinos prioritarios. Tuvimos al final un 44% de pernoctaciones con un 80% de establecimientos abiertos, es decir, unos datos ridículos para el mes de agosto y un 32% en el mes de julio. Es decir, que no repitamos lo mismo, no caigamos en ese falso optimismo otra vez. Establezcamos estrategias para que eso se consolide y que verdaderamente sea una realidad posteriormente, no una ilusión como fue el año pasado. Claro, yo me pongo en el pellejo de nuestras autoridades, instituciones que tienen que ver con la vida económica y con la vida turística, y evidentemente están sujetos pues a la presión de la economía, lógicamente. Por otro lado, a la presión de la salud, que es la que nos mantiene como nos mantiene, y a la presión social de que esto podremos curarnos biológicamente del COVID, pero veremos a ver por dónde salimos psicológicamente. Que para esa no hay vacuna. Y ya veremos. Pero, evidentemente, si aflojamos la tuerca, hay vidilla, recuperamos un poquito de los horarios y de la vida social, por llamarlo así, está la amenaza del virus, dándonos, pues eso, el cocotazo para que a la menor de cambio, como te descuides, por un lado. Y por otra parte, si te mantienes en tus treces de aquí sota, caballo y rey y puertas al campo, como a veces ocurre cuando le hemos visto las orejas al lobo, las empresas no aguantan. Entonces, ¿cuál hubiera sido o qué estamos aprendiendo de lo mal hecho o de lo bien hecho a tenor de este año de balance? ¿Qué hubiera sido lo prudente, lo adecuado? Y claro, a toro vista todo se ve muy bien, aunque algunos ya habrían dicho algo y se ha cumplido, pero ¿cuál hubiera sido a lo mejor la estrategia para que no estemos hablando de 3 olas? Que también es verdad, las olas también vienen en otros países, los demás países lo habrán hecho también muy bien. Pero nosotros, por ser punteros en el turismo, ¿qué hubiera hecho falta a toro pasado que hubiéramos realizado para que no nos viéramos como nos estamos viendo actualmente? Pues ver cuáles han sido las consecuencias de las 2 primeras olas. Analizarlo y no volver a repetirlo, eso es lo primero. Claro. Es lo único que no hemos hecho, ni analizarlo. Sí, sabemos por qué y no hemos ido a la Navidad y le hemos dado una patada a todos esos datos y nos hemos puesto a ver con optimismo la situación. Es decir, que Navidades, pues tendríamos que haber pasado del calendario. Efectivamente, como estamos ahora. Correcto. O estrategias, después de la primera ola, ya tienes que desarrollar estrategias para ver cómo vamos a abrir toda la industria que necesitamos para funcionar. Porque que yo abra un hotel, si no tengo una oferta complementaria alrededor, ¿de qué me vale? Claro. ¿De qué me vale? Si les voy a mandar a la playa está cuadriculada y si tienen suerte pueden ir ese día a la playa. Eso no es una manera de que vayamos a vender un verano. Claro. La gente paga por ser feliz.
Claro. Y si nosotros le ponemos impedimentos o cercos o burbujas a esa felicidad, es complejo que volvamos a repetir las sensaciones que hemos tenido en esos destinos. Es complejo. Entonces, ya deberíamos de estar trabajando, porque vamos a tener gente, hacemos PCR a diario miles de PCRs a diario. Con esa información podríamos estar moviendo a la gente. Porque si yo sé que soy negativo, me acabo de hacer un test que me han dado los resultados hoy mismo, porque yo no me puedo ir a cenar tranquilamente si sé que todos los que van a estar allí tienen algún tipo de documento o información que acreditan que no tienen ningún tipo de virus en ese mismo momento. Vayamos ensayando cosas de estas. Eso es lo que se le ocurre a uno que no se dedica a eso, que soy yo. Tomo nota por lo que dices, Luis, porque no hay que irse, bueno, en este caso sí hay que irse muy lejos para ver cómo han hecho las cosas en Australia, y lo hemos visto a tenor del Open de tenis de Australia, donde había unas capacidades tecnológicas que por medio de plataformas digitales a través de los teléfonos móviles estaba la gente súper controlada y había capacidad de reacción para en un mismo periodo de campeonato cerrar y abrir. Correcto, correcto. De buenas a primeras se veía gente en las gradas en un porcentaje que casi daba la alegría de verlo casi lleno o medio lleno, como al mismo tiempo ha habido competición sin más. Y todo eso por 6, 7 contagiados. Entonces, a lo mejor esas estrategias de ser consecuentes con las nuevas tecnologías, con que aquí no hay cortoplacismo, aquí hay puntualidad extrema en actuar como hay que actuar. Y no buenismo, que esa es la otra parte, querer contentar a todo el mundo a sabiendas de que contentar a todo el mundo al final es todo el mundo fastidiado. Puede que a lo mejor no haya habido una política que haya mirado a lo lejos y se ha quedado con lo cercano por las cuestiones de calendario. Yo es que soy bastante extremista y me explico. Yo considero que aquel que no tiene los conocimientos necesarios es muy complejo que te pongan a dar resultados. Es decir, si a mí me habla de la fusión nuclear o de un hospital mismo, pues allá pobres los dos enfermos que dependan de mí, que lo único que se pone es una tirita. Y por poner una tirita no significa que sepa yo de sanidad, al contrario. Me ha tocado el momento de llevar la papeleta, pero ¿yo qué haría? Claro. Yo cogería a los que se dedican a eso durante décadas y han sabido traer a los mejores clientes, venirse para acá, sentarse, contarme de qué va la película, aquí, a mi lado. ¿Cómo es eso de la trinchera? El cliente que quiere, hacia dónde va, cómo lo podemos recuperar, que son los que saben. Exacto. Y avanzaríamos mucho más rápido. Pero desgraciadamente yo no sé en qué mundo vivimos en el siglo XXI, donde los políticos prevalece el ego de ellos antes que el dar una respuesta sabia a un momento difícil. Claro. Ese es el problema que tenemos. Y cuesta bien poco hacer una gestión público-privada. Los que elijan los empresarios, que se vengan para acá, que se van a poner conmigo a tramitar esto y que aceleremos. Ejemplo, bonos. Dijimos, bono turístico, dijimos al principio en Andalucía que no iba a funcionar en el formato que estaba sacando la Junta. ¿Qué ha pasado 8 meses después? Pues que no ha habido gestión, porque el COVID se ha encargado. Claro. ¿Y qué te cuesta escuchar a esta gente? ¿Qué te cuesta? Nada. Entonces, ¿por qué no se hace? Es lo que a mí me sorprende. A mí me encanta escuchar a la gente, y más cuando no tengo ni idea de lo que están hablando, porque adquiero conocimiento y puedo después pues documentarme más, informarme sobre determinadas cosas, pero entiendo que me puede beneficiar a mí. Y si yo soy un gobernante, pues imagínate. Y máxime si unimos a estas circunstancias esa casuística que de verdad creo, Luis, que se está vendiendo en el sentido del marketing poco por parte de los hoteleros, como es el hecho de que se tenga constancia, ningún hotel ha sido foco de contagio, salvo el primero, que fue en Canarias, y ahí se acabó la historia. Y eso, ¿por qué no ha sido un argumento más recurrente, ya que hablamos de programas recurrentes, para decirle a los políticos y a la sociedad de que en los hoteles, como en los colegios,
o como en cualquier otro lugar donde se están poniendo ejemplos y garantías de que aquí hay profesionales que están haciendo lo posible por aislarnos del COVID. ¿Cómo podemos entender estas circunstancias cuando están todos centrándose en restaurantes, en partidos de fútbol, en aglomeraciones, y los hoteles que están abiertos, con las condiciones limitadas, que ninguno haya sido foco de contagio? Algo bien se estará haciendo y algo mal se estará fallando, por cuanto que con los hoteles se podía haber hecho una política un poco más acorde a ese buen comportamiento, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que se mezclan ahí, Paco. Seguramente. Nosotros, desde el minuto cero, en nuestros hoteles, ni el caso que tú has puesto, fue un contagio dentro del establecimiento. Exacto, vino de fuera. Vino de Italia, ¿no? Sí, de Italia, y se le metió en el hotel y se controló rápidamente. Que se podía haber actuado en frontera. Correcto, mucho antes. Pero bueno, lo recibimos nosotros. Claro. En aquel momento, pues bueno, no sabíamos qué hacer. Nos sorprendía porque si nosotros hacemos algo es desinfectar nuestros establecimientos de arriba abajo, porque no nos podemos permitir el lujo de que ninguno de nuestros clientes sufra ningún tipo de enfermedad a consecuencia de algo que haya ocurrido en nuestros establecimientos. Cierto. No nos lo podemos permitir, es así de claro. Es decir, eso sería nuestra ruina. Y sabemos cómo proceder. De hecho, nosotros redactamos desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos el protocolo que sigue toda España a nivel de desinfección y cómo actuar en los hoteles. Situación que después de la apertura no ha habido, como tú bien dices, ningún contagio dentro de nuestro establecimiento. Exacto. Es más, nosotros somos tan seguros que damos a la administración, le escribimos una carta dándole los salones de nuestros establecimientos abiertos para que pudiesen vacunar a la población gratuitamente, para darle más agilidad a este tema, para que podamos llegar a los porcentajes que necesitamos para generar tranquilidad. Claro. Todo esto lo hemos hecho. Yo soy de la idea de que el destino más seguro, antes que una vivienda con fines turísticos, que tienes que pasar por unos recorridos que no controlas. Exacto. No controlas. Hay una misma puerta de acceso, muchos vecinos, muchos inquilinos. Y no sabes cuántas veces limpia. Incontrolados. Correcto. Claro. Pero nosotros sí, nosotros lo tenemos todo perfectamente. Claro. Perfectamente desinfectado, por lo que te he comentado, porque no nos lo podemos permitir. Claro. De hecho, han habido no pocos establecimientos hoteleros que incluso se han adaptado en ciertos servicios, dadas las circunstancias del COVID, ¿no? Como es, por ejemplo, pues no sé, alquileres a larga duración de habitaciones, ¿verdad? Diciendo, usted a lo mejor va a estar aquí más seguro o por circunstancias X y le vamos a hacer un precio especial porque sabemos que, bueno, y ese cliente ha ido con toda la garantía. ¿Cómo ha habido reconversiones un poco en ese sentido, como si fueran paños calientes, ¿no? Va a haber, porque date cuenta que llegar a los números del 2019 de 13 millones de turistas en la provincia de Málaga, eso no va a ser ni este año ni el 2022, yo tampoco veo el 23, es decir, que nos queda un tiempo de recuperación. Entonces, ¿sobran camas? Esa es la pregunta. ¿Sobran camas? Claro. Yo soy de la idea de que si hiciésemos 3 ajustes fiscales, faltarían camas. 3 ajustes fiscales. Es decir, poder traerme a ese que ha estado confinado trabajando desde su casa en Inglaterra, en Alemania, en Suiza, en Dinamarca, que han estado a menos cuántos grados pagando calefacciones y demás, y que puedan estar aquí y que después los 3 meses o los 4 meses del verano se vuelvan para su casa o vayan a donde les dé la gana, a nosotros nos faltan plazas. Claro. Tenemos colegios internacionales de todas las nacionalidades. Cierto. Tenemos todos los servicios necesarios para cumplimentar lo que nos demandan esos clientes. ¿Sabes lo que estoy pensando, Luis, conforme vas comentando estas circunstancias? Que puede ocurrir con la gran demanda social, nacional e internacional que haya cuando esto se vaya abriendo poco a poco, que tengamos que poner plazos como cuando la vacuna.
Es decir, vengan ustedes a descansar en función del alto riesgo que padezcan después de haber estado un año confinados. Entonces, primero vendrán. Exactamente. Claro, y ahí ganaremos dos batallas, la biológica y la psicológica, que es lo que la vacuna nos da por esa parte, ¿no? Ahí. Pero es que es cierto que conforme se le vaya viendo la punta al lápiz, va a haber, entiendo, por necesidad, como el que bebe agua, cambiar el rumbo de nuestras vidas actuales y poner ese relax, esa evasión, ese cambio, porque si no, es que vamos a enfermar, si no del COVID, vamos a enfermar de la claustrofobia, de las depresiones, Correcto. de las ansiedades. Por eso vamos a ser los primeros en salir de esta crisis. Por eso que acabas tú de comentar, por esa necesidad que tiene el ser humano, porque no aguantamos una rutina con tanto tiempo prolongada. No sabemos vivir sin desconectar para poder recargar energía y volver a las rutinas del trabajo. Todos los médicos nos lo recomiendan. Está usted estresado. Totalmente. Váyase 4 días y desconecte a un balneario, a la playa, al Caribe, a donde usted quiera, Claro. pero desconecte. Por eso vamos a ser la primera industria en salir de esto. La primera, detrás vendrán todas las demás. Claro, lo importante es ver que cuando eso se vaya recuperando y vayamos sanando con el viaje, con el ocio, con el descanso, ver cuáles van a ser las conductas, los modelos que se hayan quedado puntualmente, porque está claro que a lo mejor todo no va a ser como antes. Algo va a cambiar y algo se va a quedar. Y a lo mejor ahí es donde podemos trabajar también los empresarios turísticos y los estrategas a la hora de intuir, olfatear cómo responder adecuadamente a esa demanda que nos va a pedir, sobre todo, seguridad sanitaria. Correcto. Eso es muy fácil, Paco. Es salirse a la calle con una libreta y ver cómo reaccionamos cada uno ante determinadas situaciones. El que se quita la mascarilla y se pone a hablar o a cantar o va por la calle sin la mascarilla. La reacción que tiene de la gente que pasa alrededor. Claro. Todo esto lo podemos ir ya anotando y poniéndolo a jugar. Por eso digo que si ya tenemos datos suficientes para establecer estrategias de aperturas, y no hablo solo de aperturas de bares y restaurantes, no, hablo de todo, hasta el ocio nocturno. Tenemos que buscar fórmulas donde tengamos la posibilidad de vender alegría a aquel que muestre o demuestre que está sano. Claro. Y creo que eso es fácil hoy en día hacerlo. ¿Por qué no vamos trabajando todas esas líneas que van a ser necesarias para vender felicidad posteriormente? Me iba a meter en la vacuna, pero lo voy a dejar para la segunda parte, porque ya hemos cubierto esta primera parte de nuestro programa y si le meto mano a la vacuna, seguramente nos iríamos más allá del descanso que ahora yo les brindo a ustedes con la publicidad y después vamos a vacunarnos en el sentido turístico, porque seguro que con la vacuna el horizonte puede ir cambiando y pueden ir aliviándose muchas circunstancias de las que hoy estamos aquí comentando con Luis Callejón, presidente de la Asociación de Hoteleros de la Costa del Sol. 2, 3 minutitos y continuamos.